Las instituciones internacionales del mundo monetario y económico han pasado de ser garantes de la ortodoxia, de la seriedad y de la lógica económica a defensores de cualquier desequilibrio creado por los gobiernos. Increíble, ¿verdad? Bueno, no increíble, porque muchos de nosotros llevamos denunciando desde hace mucho tiempo cómo desde Davos al Fondo Monetario Internacional, en vez de poner las preguntas difíciles, en vez de exigir a los gobiernos que sean responsables con sus políticas, lo que se ha hecho ha sido blanquear las políticas más destructivas, todo ese socialismo abyecto que hemos estado sufriendo durante años. Y ahora saltan los casos de corrupción y también una señal de alarma muy importante. ¿Qué está pasando en el Foro Económico de Davos, en el Foro Económico Mundial, y qué está ocurriendo en el Fondo Monetario Internacional? Vamos a hablar de todo ello porque esto es un cambio radical. Corrupción en las instituciones internacionales. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro que ya está en preventa para todos vosotros en cualquiera de vuestras tiendas online favoritas. El nuevo orden económico mundial muestra lo que está ocurriendo tanto en geopolítica como en economía, como en energía y tecnología. Y es un libro que creo que te va a gustar, El nuevo orden económico mundial. Lo que está ocurriendo en el Foro Económico Mundial, en el foro de Davos y con su fundador, es absolutamente brutal. Y ha coincidido con una conferencia esencial en la que el secretario de Estado del Tesoro le ha contado las verdades al Fondo Monetario Internacional por otro lado. El caso de corrupción, o por lo menos el caso de supuesta corrupción y de actividades en las que el fundador del Foro Económico Mundial lo que hacía era, según el Financial Times, manipular el análisis de los que se creaba en ese foro para beneficiar a los gobiernos. ¡Oh, sorpresa! Esto no es algo que nos sorprende en cualquier caso. Ha salido en el Financial Times, el Wall Street Journal, etcétera. Nos muestra cómo el Foro Económico Mundial, que era un foro maravilloso, maravilloso, espectacular, en el que se debatían ideas realmente importantes y en el que se daban respuestas serias a los retos globales con políticas en las que se exigía responsabilidad fiscal a los gobiernos, en las que se exigía que se defendiese a los creadores de riqueza y a las empresas y en las que se exigía, por supuesto, que el crecimiento económico fuese sostenible y además potente, es decir, que no viniese de disfrazar el PIB con gasto público y con deuda, sino del sector productivo. Bien, durante muchos años, sin embargo, y poco a poco se fue convirtiendo en un foro en el que lo que pasaba era lo contrario. Se empezaba a blanquear toda política gubernamental intervencionista, las subidas masivas de impuestos, las políticas de las agendas 2030 y de intervencionismo constante en el tejido empresarial y en el tejido productivo, el blanqueamiento de economías cuyo nivel de intervención gubernamental era cada vez creciente y a la vez penalización y ataque constante a todo el que defendía libertad económica, bajadas de impuestos, etcétera. Todo eso ha pasado en muy poco tiempo. No podemos olvidarnos del enorme legado, de enorme valor que ha tenido el Foro Económico de Davos durante mucho tiempo. Pero en muy poco tiempo se convirtió en un foro en el que se pasaba de debatir cosas importantes para defender el sistema de libre comercio, libre mercado y de libertad empresarial que ha generado riqueza, prosperidad y mejora económica, para convertirse en el lugar en donde se blanqueaban todas las ideas más perniciosas y todos los objetivos más intervencionistas de gobiernos depredadores.
El Fondo Monetario Internacional, por otro lado, no está en un caso de presunta corrupción. Sin embargo, Scott Bessent, el secretario de Estado del Tesoro, les ha dicho la verdad sobre cómo ha cambiado y cómo ha cambiado radicalmente en los últimos años. Vamos a ver varias cosas y luego escuchamos a Scott Bessent, si os parece. Primero, el Financial Times publica que el fundador de Davos ha sido acusado de manipular el análisis del Foro Económico Global para blanquear o sacar cosas que fuesen agradables a los gobiernos. Bien, esto no solamente se muestra en este artículo del Financial Times, sino que aquí lo tienes también el Wall Street Journal, donde se refleja que el fundador ha tenido que abandonar tras las acusaciones en las que se dice que no solamente se ha lucrado, sino que ha estado manipulando los informes y el análisis del Fondo Monetario Internacional para, digamos, mantener una posición siempre amigable con gobiernos cuya actividad era cada vez más intervencionista y cada vez más, digamos, bueno, pues que se dedicaban a aumentar el gasto público, se dedicaban a aumentar la deuda, etcétera, y se daban mensajes y un análisis pues muy benigno, a pesar de ese empeoramiento de lo que es los fundamentales de la economía. Esto es muy importante, me parece. Esto es muy importante porque lo que nos refleja es que ha habido un cambio injustificado en el Foro Económico Mundial que hemos percibido muchísimos operadores de mercado, muchísimos economistas y muchísimos empresarios, y en el que básicamente se pasó a avanzar y desarrollar las ideas más peligrosas de la economía, con la idea de que eso no iba a ser negativo, y muchas empresas han caído en la trampa de defender el wokismo, esas estupideces de políticas de DEI, de defender unas políticas que además les dañaban a ellos, como las agendas 2030 y todo eso, y además, por supuesto, un montón de empresarios pues se veían casi obligados a tener que repetir los mismos mensajes intervencionistas de unos gobiernos que se convertían literalmente en depredadores del sector privado, ¿verdad? De gobiernos que estaban constantemente erosionando el poder de llevar a cabo sus proyectos de invertir y de generar crecimiento y empleo de las empresas para continuar expandiendo su intervención en la economía. Esto es importante, todo muy importante. Vamos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional no hay una acusación de corrupción, por supuesto. Esto es muy importante recordarlo. Son dos cosas diferentes. Pero sí es verdad que hay cosas en el Fondo Monetario Internacional que a uno le llevan sorprendiendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ¿no? Veíamos cómo en su análisis de la deuda global tomaba una posición absolutamente benigna con esos gobiernos que no paran de gastar como si no hubiera mañana y no paran de subir impuestos, y de hecho tomaba una posición en cuanto a la deuda soberana en la que parecía como que lo que ha ocurrido en los últimos años es una fatalidad, ¿no? Y que básicamente pues lo que recomienda constantemente el Fondo Monetario, en vez de dar recomendaciones serias y duras, son siempre recomendaciones como muy blanditas para los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de la ley de vivienda en España, cuando es evidente que ha destruido la oferta y que es una ley dañina, no dice, como solía decir, oiga, ustedes tienen que quitar esta salvajada porque no está funcionando, sino que utilizan un lenguaje melifluo, se debe revisar si tiene efectos sobre la oferta, pero bueno, qué desastre. Y sobre todo con el tema de la deuda, hombre, el Fondo Monetario Internacional, para empezar, es el primero que tiene una enorme culpa cuando en el año 2020 no se le ocurrió otra cosa que decir, hay que hacer lo que haga falta, pero mantened los recibos. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que decirle a los gobiernos gasta lo que sea necesario es una brutalidad.
Primero porque los gobiernos te hacen caso y después cuando les dicen, no, pero es que tienes luego que ser muy responsable con tu gasto, luego no lo hacen, ¿no? Entonces, esa petición, digamos, por un lado, de darle la capacidad a los gobiernos de entrar en enormes desequilibrios y por el otro lado decir, pero compórtate bien, es algo parecido a poner un display de pasteles en un salón, ¿no? Y con un cartelito chiquitito que diga, pero coma con moderación, ¿de acuerdo? Esto es absolutamente importante. ¿Por qué? Porque, claro, estas famosas palabras del año 2020 de hay que hacer lo que haga falta, ¿eh? Nos han llevado después a ese gigantesco problema de endeudamiento que tenemos ahora y a unos gobiernos que ya se niegan completamente a reducir de sus desequilibrios, que tienen que gastar en defensa, pues se suben los impuestos, que tienen que gastar en sanidad, que se suben los impuestos, que tienen que reducir el déficit, que se suban los impuestos, siempre ahogar al sector privado. Es importante también recordar que el Fondo Monetario Internacional ya sacó un anuncio sobre sus expectativas en el que hablaba. En el año 2024 hablaba de resiliencia y divergencia, hablaba de crecimiento sostenido pero lento. Es que uno de los grandes problemas del Fondo Monetario Internacional, mis queridos amigos, los tienes en su propia forma de presentar sus expectativas para el año, que es la de mostrarle a la gente, que el Producto Interior Bruto es la panacea del crecimiento. Fijaos, por ejemplo, en su informe que cada vez tiene menos páginas, ¿Por qué? Porque a mí me parece increíble que se ponga las proyecciones de PIB sin decirte, oye, pues es que este país está endeudándose mucho más, este país está aumentando demasiado el gasto público, etcétera, etcétera. Te dice, ya está, proyecciones de PIB. Es igual que suba la economía un 2,5% porque disparas el gasto público un 40% y aumentas la deuda, que suba la economía un 0,8% sin aumentar el gasto público y sin aumentar la deuda. Se pone todo en el mismo batiburrillo, ¿no? Es absolutamente increíble. Es más, cuando uno va a los capítulos, una de las cosas increíbles es lo que se dedica en los informes del Fondo Monetario Internacional a hablar de cosas que no tiene nada que ver con la política monetaria, con la política, y es el Fondo Monetario Internacional, con la política monetaria y con la política fiscal, con la economía. Vamos a ver qué es lo que dice Scott Bessent. En una charla en el Fondo Monetario Internacional, Scott Bessent ha dicho lo siguiente. Vamos a verlo. First, we must make the IMF again. The IMF's mission is to promote international monetary cooperation, facilitate the balanced growth of international trade, encourage economic growth, and discourage harmful policies like competitive exchange rate depreciation. These are crucially important functions to support the U.S. and global economies. Instead, the IMF has suffered from mission creep. The IMF was once unwavering in its mission of promoting global monetary cooperation and financial stability. Now it devotes disproportionate time and resources to work on climate change, gender, and social issues. These issues are not the IMF mission. And the IMF's focus in these areas is crowding out its work on critical macroeconomic issues. The IMF must be a brutal truth teller and not just to some members. Today, the IMF has been whistling past the graveyard. Its 2024 external sector report was entitled Imbalances Receding. This Pollyannish outlook is symptomatic of an institution more dedicated to preserving the status quo than answering the hard question. Preservar el statu quo en vez de poner las preguntas difíciles. Y lo más importante en todo esto es lo que ha dicho de la dedicación a
cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su misión, está eliminando una enorme cantidad de recursos para analizar las cosas que son importantes de verdad. Y decir en el año 2024, cuando los gobiernos se lanzaron a gastar sin control, es que es una cosa increíble. Es que en el año 2024, cuando después de años de recuperación, la deuda pública se continúa disparando. Los gobiernos no paran de aumentar el gasto. Los impuestos no paran de aumentar. No deja de utilizarse al sector productivo como un cajero automático, etcétera. Y que se diga que los desequilibrios y los riesgos se están reduciendo en el año 2024, el año en el que 70 países del mundo se lanzaron a gastar como si no hubiera mañana. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está demostrando todo esto? El Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico de Davos, son absolutamente esenciales para ser el Pepito Grillo, para ser el Jiminy Cricket, para ser el que le dice la verdad a los gobiernos, no el que le dice lo que le gusta a los gobiernos intervencionistas. Su labor es esencial para sonrojar a aquellos gobiernos que son fiscalmente irresponsables y para sonrojar a aquellos países que utilizan la moneda para empobrecer a sus ciudadanos y para hacer una política de competitividad completamente artificial y falsa. Es también absolutamente alucinante que no hayan alertado durante todos los años en los que no se paraban de aumentar los desequilibrios fiscales de los gobiernos. Y es una vergüenza que se eliminen páginas de un informe en las que cuando antes se recibía ese informe, veías el crecimiento del PIB efectivamente de ese país, luego ibas a la página 30, 35, 36 y te encontrabas pues que ese crecimiento del PIB venía fundamentalmente de gasto público, que el aumento de impuestos había servido para nada y que el déficit continuaba siendo muy elevado, el desempleo, el endeudamiento, etcétera, etcétera. Te encontrabas toda una serie de factores y van desapareciendo y se quedan en capítulos en los que se habla de unas cosas como si esto fuese una fantasía. Esto es muy importante, muy importante. Espero que se aclare muy pronto las acusaciones sobre el Foro Económico de Davos, pero que nadie se engañe, que nadie se engañe. Que el Fondo Monetario Internacional y el Foro Económico de Davos han pasado de ser los garantes de la ortodoxia, los garantes del crecimiento económico, los garantes de que se fortalezca el tejido productivo real a las empresas y a lo que realmente genera prosperidad, para convertirse en una especie de portavoces de una ideología destructiva antiempresarial y antieconómica, es un hecho. Es un hecho. Es un hecho que el Fondo Monetario Internacional no solamente no ha puesto las medidas para evitar el despilfarro público, sino que lo ha blanqueado. Es un hecho que el Foro Económico de Davos, en vez de decirle a los gobiernos, no señor, ustedes no son los garantes del crecimiento económico, ustedes lo que tienen que hacer es facilitar que las empresas crezcan y que crezca la economía y con ello que mejore la prosperidad. Es absolutamente clave que esto cambie. Es absolutamente esencial que se deje de hablar de idioteces en los foros económicos. Es absolutamente esencial que se deje de blanquear a gobiernos intervencionistas. Y es absolutamente esencial que volvamos a recuperar la cordura económica en la que se entienda que el progreso viene del ahorro y de la inversión prudente y no del gasto y de la intervención pública. Que el socialismo siempre fracasa, que toda la actividad que se está llevando ha empobrecido a la clase media y ha empeorado la situación de los ciudadanos de todo el mundo, que el inflacionismo, el gasto descontrolado y ese efecto desplazamiento del sector público contra el sector privado ha empeorado la productividad, ha empeorado el sector industrial, ha empeorado la posición de la clase media y ha empobrecido a la gente. Es esencial cambiar radicalmente y, como dice Scott Bessent, volver a ser los que explican y exigen a los países que sean responsables.
que no te engañen.